Bien, entonces en esta ocasión vamos a hacer la introducción a la predicción espacial, a los métodos específicamente conocidos como Kriging. Entonces, quisiera hacerlo para el caso que no es práctico, en la vida real no tendría sentido, pero quisiera hacer esta introducción. Vamos a suponer lo siguiente, que tenemos el vector observado es de tamaño 3, de dimensión 3. Este es nuestro Z observado y queremos hacer la predicción en un lugar S0, que es un lugar donde no hay dato. Entonces quiero hacerlo muy pequeño para que veamos todos los elementos y después ya simplemente se escribirá en lugar de 3n y la generalización va a ser algo muy natural. Entonces lo vamos a hacer para este ejemplo pequeño para ilustrar. S0 es un lugar donde no se tiene dato y se quiere encontrar la predicción espacial. Entonces, los métodos conocidos como Kriging, básicamente lo que hacen es algo muy natural, que es encontrar el promedio ponderado de donde se tienen observaciones y con esa información que da ese promedio ponderado, utilizarla para encontrar la predicción en S0. Entonces nos vamos a poner de acuerdo en una notación. Este Z en el lugar S0 es lo que se quiere predecir. No se conoce el valor de la variable Z en ese lugar S0. Digamos la temperatura. No se tiene una estación que mida la temperatura en el lugar S0. Entonces, al predictor Kriging lo vamos a denotar Z estrella. Entonces, este va a ser el predictor Kriging. Para nuestro caso, pues es un predictor espacial en S0. Y la propuesta que hacen los métodos Kriging para predecir es simplemente toma el promedio ponderado de donde se tuvo dato. Entonces, si tenemos dato para los lugares SI, con I variando de 1 a n, y a cada uno de esos lugares se le va a asignar una ponderación denotada usualmente como lambda sub i. Ese lambda sub i aquí pues aún no lo vemos, pero vamos a hacer todo el desarrollo del Kriging y vamos a ver que este lambda sub i va a depender exactamente del modelo de semivarianza y covarianza que hayamos encontrado. Por eso es muy importante que ese modelo quede bien. Esa es la parte crucial del método. Como ustedes ven, esta parte de la predicción ya es un poco más sencilla. Y al ser una combinación lineal, esto nos va a llevar además a un sistema de ecuaciones lineales que nos va a permitir resolver para lambda de manera muy sencilla con los métodos que conocemos de sistemas de ecuaciones lineales, con Gauss-Jordan, con la regla de Kramer, y entonces no vamos a tener pues que usar métodos numéricos como si nos tocaba para encontrar el modelo de covarianza y el modelo de semivarianza. De esa forma, entonces, esta parte es mucho más sencilla, computacionalmente es muy directa, no vamos a tener esas limitaciones de tamaños de las matrices que teníamos antes. Y entonces aquí además todo lo que hagamos descansa sobre la buena consecución que hayamos hecho, la buena estimación que hayamos hecho del modelo de semivarianza y del modelo de covarianza. Bien, entonces la idea es que tenemos datos en estos n lugares. Si no tenemos datos en estos n lugares, pues no podríamos pensar en hacer ese promedio ponderado. Entonces, como siempre, vamos a suponer que ese vector z que yo tengo como vector de interés es justamente porque en esos n lugares yo sí tengo observación. Entonces, estas fueron las realizaciones, ¿no? Entonces, una ilustración para el caso n igual 3 después. Entonces, ya lo miramos en general para cualquier n y lo miramos también pues en escritura matricial, que es mucho más compacto, también algunas veces mucho más sencillo, pero pues considero que en esta primera parte es bueno que lo miremos en sumatorias para que miremos cada uno de los elementos, cómo se comporta. Bien, entonces básicamente ese es el Kriging, el promedio ponderado
de los valores que el proceso ha tomado en los lugares donde sí se han tenido observaciones. Este es un predictor que puede tener las características pues que quien lo vaya a usar le imponga. En particular podemos mirar qué pasa si quisiéramos que este predictor cumpla la propiedad de insesgamiento. Si queremos que este predictor sea insesgado, entonces tendríamos que mirar qué requiere el predictor para que cumpla esta condición. Si lo que nosotros queremos es que el predictor sea insesgado, deberemos buscar la forma de que se cumpla esto. Entonces, en este punto, pues, vemos que vamos a requerir todos esos supuestos de los que hemos hablado previamente. Aquí entonces yo estoy hablando de que la esperanza de z de S0 debe ser igual a la esperanza del z estrella de S0. Y esas dos esperanzas entonces, pues yo en ese momento ya debo haberlas modelado o debo haber verificado si son constantes o no son constantes. Entonces vamos a mirar que está la primera opción, digamos. Que ella sea constante y que sea conocida. Si ella es constante y es conocida, pues entonces yo no tuve que pasar por el proceso de estimación. Si ella es constante y es conocida, entonces es algún valor mu que está en los reales. Ya veremos ahorita si no pasa eso, cómo lo abordamos. Vamos a ver primero este caso, constante y conocida. Si ella es constante y conocida, entonces ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, como la conozco, pues entonces la voy a restar a todos y cada uno de los datos. Entonces yo diré que la esperanza de z de S0 pues es mu, y eso quiere decir que si yo tomo z de S0 y le resto mu, pues eso me va a dar alguna otra variable, supongamos y de S0, y eso va a pasar entonces que la esperanza de y de S0 va a ser igual a 0. Entonces, en ese caso, pues la sugerencia, lo más sencillo, es que si es constante y conocida, yo puedo hacer esto que acabamos de hacer con absolutamente todos los lugares SI en el dominio. Entonces, yo tendría que Y de SI sería igual en general al Z de SI menos mu. Y en general, entonces yo voy a tener que la esperanza de Y de SI va a ser igual a 0 para todo y variando desde 1 hasta n. Entonces, lo que podemos hacer es, en este predictor, no usar la variable z, sino usar la variable y, que simplemente será la variable centrada, que probablemente pues así lo hemos hecho. Este es el caso pues completo, pero fíjense que cuando nosotros hacemos la estimación del semivariograma, ese semivariograma ya va restándole la media. Esos datos que nosotros vemos del semivariograma ya han pasado porque la variable se ha centrado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que conocemos la media, entonces podríamos en ese caso particular decir que z estrella de S0 igual a la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de lambda sub i por z de S sub i menos el valor de la media que es conocido, perdón, aquí me faltó, menos mu. Eso lo vamos a hacer absolutamente con todos. Por lo tanto, entonces acá nos va a quedar y estrella de S0 y nos va a quedar acá un promedio ponderado con la sumatoria de i variando de 1 hasta n de lambda sub i por y de S sub i. Pongámosle acá un poco así para diferenciar qué es la realización. Y entonces ahora lo que hemos dicho simplemente es que vamos a trabajar con la variable centrada de media 0, que es lo que hemos hecho usualmente. Bien, entonces continuamos. Esto estamos buscando qué tenemos que hacer para que se cumpla la propiedad de insesgamiento en el caso donde se pueda suponer que la media sea constante y conocida. Bien, entonces partimos del hecho
que vamos a trabajar con la variable de media 0, y estrella de S sub 0 como combinación lineal de los lambda sub i, y de S sub i con i variando de 1 hasta n. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar qué nos pide el insesgamiento, qué tendría que pasar para que esto se cumpla. Que y de S0 menos y estrella de S0, la esperanza de esta diferencia nos da igual a 0. Entonces esto lo vamos a reemplazar, la esperanza de y de S0 menos la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de lambda sub i por y de S sub i para que esto sea igual a 0. Entonces tomamos esperanza y separamos, entonces nos quedaría que la esperanza de y de S sub 0 tiene que ser igual a la esperanza de la sumatoria con i variando de 1 a n de lambda sub i por y de S sub i. Esto nos da 0 porque estamos trabajando con esta variable de media 0. Acá aplicamos el hecho de que la esperanza matemática es un operador lineal y entonces esto nos queda, que esto nos da la sumatoria con i variando de 1 a n de lambda sub i por la esperanza de y de S sub i. Y esto entonces nos va a quedar que 0 es igual a 0. Esto se cumple siempre. Entonces lo que aquí podemos concluir es que cuando la media es constante y conocida, el predictor Kriging siempre es insesgado. No tiene ninguna restricción. Esa sería la conclusión para el caso en el que podemos suponer que la media es constante y conocida. Ahora miremos el caso donde la media la suponemos constante, pero desconocida, es decir, que nos toca estimarla. Entonces, pues bueno, si diremos esto es lo que ocurre en la práctica, esto es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos, que la media es constante, que de pronto yo puedo suponer que la media es constante a través de la región, pero que no la puedo suponer conocida, me toca estimarla. ¿Cuándo puedo suponer que la media es conocida? En esos casos, como por ejemplo, tenemos los municipios. Sí, si tenemos los municipios, el municipio es un área relativamente pequeña donde la temperatura suele ser aproximadamente igual en todo el municipio. Ya si yo hablo de un departamento es muy difícil. Hay departamentos que inclusive tienen cordilleras, tienen nevados, también pueden tener lugares con clima cálido. Entonces un departamento ya es un espacio demasiado grande para suponer, por ejemplo, que la temperatura media es constante. Pero un municipio es un espacio donde uno podría suponer una temperatura media para todo el municipio. De resto, ya si son otro tipo de datos, en general lo que nos va a pasar es que tenemos que hacer la estimación. Y recuerden que en este caso, pues la estimación tendría que ser con la media estimada por mínimos cuadrados generalizados, que es la que involucra la dependencia espacial. Que en la práctica no lo podemos hacer desde el primer paso. En el primer paso podremos estimar la media común y corriente, la Z barra, pero para poder lograr el modelo del semivariograma o de la covarianza, que luego nos permita llegar a sigma para poder llegar a la estimación de mu gorro, que es por mínimos cuadrados generalizados, y que recuerden que este coincide con el estimador por máxima verosimilitud en el caso en el que se pueda hacer el supuesto de normalidad multivariada. Bien, entonces estos serían los dos estimadores de los que estamos pensando que hay que hacer cuando pensamos que la media es constante pero desconocida. Entonces, si es necesario estimar la media porque yo no la conozco,
pues entonces no es tan sencillo como decir voy a restar la media, porque es que no la conozco. Eso hace que me toque trabajar con los datos originales. ¿M? Ya estimar la media y hacer la resta y todo eso, pues me va a generar algo de incertidumbre. Entonces, a lo que nos referimos en este caso, con que la media sea constante y desconocida, es a que no podemos hacer alguna afirmación específica sobre la media de la variable en ese lugar que queremos predecir. Pero el predictor es el mismo y variando de 1 a n de lambda sub i por los z de s sub i, y lo tenemos que trabajar directamente con los z. Entonces tenemos aquí la esperanza de z de s0 menos la predicción propuesta, el predictor propuesto, queremos que eso nos dé 0. Bien, entonces como estamos suponiendo que es desconocida, pero ella es constante, entonces vamos a suponer que haciendo la misma operación que hicimos arriba, separamos la esperanza y entonces nos queda que la esperanza es una constante que yo pues no conozco. Y acá lo mismo, entonces esto me va a quedar la esperanza del predictor, que es la esperanza de la sumatoria variando de 1 a n de lambda sub i por el z de s sub i. Y entonces me va a quedar que mu es igual a la sumatoria con i variando de 1 a n de los lambda sub i por mu, porque ella es constante. Entonces para todo z de s sub i yo sí puedo asumir que la media es mu. Aquí volvimos a aplicar el hecho de que la esperanza es un operador lineal, entonces le tomo esperanza adentro a z, lambda además en este caso pues no es un elemento aleatorio. Entonces obtenemos de acá que mu es igual a mu por la sumatoria con i variando de 1 hasta n de los lambda sub i. Entonces necesitamos que esto se cumpla. Para que haya insesgamiento en el caso en el que la media es constante pero desconocida, entonces llegamos a esta restricción. A diferencia del caso anterior donde esta siempre se cumple esta igualdad, aquí necesitamos encontrar las condiciones para que esta igualdad se cumpla. Pues seguramente yo puedo encontrar algunos casos particulares, pero para que esto se cumpla de manera general, entonces ahí vemos que para que mu sea igual a mu, esta sumatoria tiene que ser igual a 1. La sumatoria con i variando de 1 a n de los lambda sub i debe ser igual a 1 para que haya insesgamiento cuando la media es constante pero desconocida. Entonces tenemos dos casos del Kriging en el que en ambos la media es constante a través de la región de interés, solamente que en un caso se conoce y en el otro caso es necesario estimarla. En el primer caso, que es cuando la media se conoce, el predictor resulta ser insesgado siempre sin requerir ninguna condición. En el segundo caso, el predictor resulta ser insesgado solamente si se cumple que la suma de las ponderaciones es igual a 1. A este primer caso se le suele llamar, se conoce como Kriging simple, y a este segundo caso se le conoce como Kriging ordinario. Vamos a avanzar con este hasta el final para ver cómo es que se encuentran los lambda y después veremos un caso particular que es el Kriging universal, que es para cuando hay alguna tendencia y entonces uno puede modelar al interior del Kriging esa tendencia. Sin embargo, fíjense que como nosotros hemos trabajado, podríamos en general estar en este caso, que es usted modela la media, después entonces consigue un proceso de residuales de media cero, y ese proceso de residuales, como tiene media cero, entonces usted supone que la media es conocida y es igual a 0. Por eso entonces será muy usual para nosotros usar Kriging simple, porque en estos casos pensaremos que la media es 0. Sin embargo, pues este predictor del que les hablo, el Kriging universal, lo que permitiría sería
volver a calcular esos beta de esa regresión al mismo tiempo que se está haciendo la predicción espacial. Es una posibilidad, pero con esta funciona bien el Kriging simple aplicado con los residuos, que ese Kriging simple aplicado sobre los residuos se conoce también como Kriging residual, que es usted modela la media de alguna manera, después hace el cálculo de los residuales, modela la dependencia espacial con esos residuales y eso es lo que se conoce como Kriging residual. Bien, entonces continuamos. Ya en el caso en el que vamos a avanzar, entonces ya en uno u otro caso, aquí tenemos un predictor insesgado. Entonces vamos a recordar que si estamos trabajando con Kriging, el predictor es insesgado, ya es una muy buena condición que cumple este predictor. Pero además lo vamos a construir de varianza mínima, entonces queremos que sea un predictor excelente y estas pues son las dos propiedades por excelencia para un buen predictor, que sea insesgado y que sea de mínima varianza. Solamente hacer una anotación aquí importante, y es que estamos utilizando un predictor lineal. Estamos utilizando en este caso entonces el predictor que es dado por la ponderación. Entonces si z estrella de S sub 0 es la suma con i variando de 1 a n de los lambda sub i por z de S sub i. Este es un predictor lineal. Entonces, como estamos utilizando este predictor lineal y vamos a construirlo de mínima varianza, lo que se puede garantizar es que el predictor es el de menor varianza entre todos los predictores lineales. Lo que no se puede garantizar es que sea de menor varianza que un posible predictor que pueda ser no lineal. Si el predictor es no lineal, podría ser mejor que este predictor. Entonces aquí, como una nota, si nosotros pensáramos en hacer la esperanza condicional de z de S0 dado z de S1, z de Sn, ¿sí? Este realmente es el mejor de todos. Ahora, bajo normalidad coincide con el Kriging, bajo normalidad multivariada, pero en el resto de casos pues no coincide. Si no hay normalidad multivariada, podría esta esperanza condicional ser mejor predictor que el Kriging. Lo que pasa es que el Kriging es lineal y eso facilita muchísimo todas las operaciones, todos los cálculos, inclusive el cálculo simbólico, las deducciones. Entonces por eso se utiliza mucho. Pues una aclaración importante de que el mejor predictor de todos es la esperanza condicional. Bueno, entonces ahora queremos que sea de varianza mínima, por lo tanto, entonces lo que tenemos claro es que ahora tenemos que minimizar la varianza entre z de S0, la varianza de la diferencia entre z de S0 y el predictor en z de S0, que es z estrella de S0. Ese es el siguiente trabajo. Entonces, cuando se piensa en minimizar esta distancia es muy natural, ¿no? Minimizar lo que queremos predecir que no conocemos con el predictor, hacer que este predictor sea lo más cercano posible a z de S0. Y eso entonces es lo que realmente conoceríamos como la varianza del Kriging. En este caso vamos a empezar ahorita como hacerlo con la varianza del Kriging simple, ¿sí? Pensando entonces en hacer el primer caso en el más sencillo de todos, luego miramos cómo es cuando hay restricción. Bueno, entonces vamos a pensar en hacerlo con la varianza del Kriging simple, pero si ustedes se fijan, esto es el error de predicción. Entonces, mucho cuidado con la notación porque en este momento tenemos la varianza de la variable z, que también hemos llamado c de 0. Pero cuando estamos en el contexto de predicción solemos poner la varianza del Kriging. Puede ser Kriging simple o la varianza del Kriging ordinario, lo que vayamos a utilizar en cada caso. Entonces no ir a confundir
confundir las dos varianzas porque la una apenas es un término de la otra. Esta C de 0 vamos a ver que es un término que queda cuando hacemos el cálculo de la varianza del error de predicción. Entonces lo que se quiere es minimizar la varianza del error de predicción. Hay que tener mucho cuidado con la notación. Entonces, como vamos a empezar con la varianza del Kriging simple, vamos a empezar con el de media 0. Por lo tanto, entonces vamos a trabajar con la varianza de y de S0 menos y estrella de S0 para evitar, digamos que para evitar tanta escritura, pero pues podría hacerse en general con la z y restar la media cuando sea necesario. Bien, entonces podemos separarlo como esperanzas o podemos desarrollar la varianza. Aquí puede ser fácil separarlo como esperanzas porque como es de media 0, entonces esta varianza realmente va a ser la esperanza de y de S0 menos y estrella de S0 al cuadrado. De cualquiera de las dos formas, si ustedes quieren verificar, pueden hacerlo partiendo aquí de la varianza. A ver qué les parece más sencillo. Entonces vamos a minimizar esta cantidad, pero primero vamos a ver de manera algebraica cómo la podemos dejar de una manera más pequeña, más compacta. Entonces vamos a dejar esto dependiendo de los valores que en este caso no conocemos, que son los lambda. Entonces desarrollemos el cuadrado, entonces nos queda la esperanza de y de S0, de y al cuadrado de S0, menos 2 veces y de S0 por la sumatoria con i variando de 1 hasta n de lambda sub i por y de S sub i, que es este predictor, más la sumatoria con i variando de 1 hasta n de lambda sub i por y de S sub i elevado al cuadrado. Listo. Y ahí entonces terminamos de hacer el cuadrado del binomio. Entonces si lo separamos, esto me va quedando la esperanza de y cuadrado de S sub 0 menos 2 veces, podemos, como este es un término aleatorio, ingresarlo dentro de la sumatoria, aunque no lo afecte. Lo que estamos haciendo es tratando de agrupar los procesos para poder tomar ahorita la esperanza y mirar todo lo que pueda tener covarianza. Y aquí entonces esta sumatoria del predictor que está elevada al cuadrado. Bueno, entonces si yo empiezo a... bueno, antes de continuar, notemos que esta parte, esta sumatoria, la sumatoria con i variando de 1 a n de lambda sub i por y de S sub i al cuadrado es lo mismo que decir la sumatoria con i variando de 1 a n de lambda sub i por y de S sub i 2 veces. Vamos a hacer entonces esta multiplicación para esta expresión. Entonces, como está al cuadrado de la sumatoria, pues es 2 veces la sumatoria. Ahora vamos a empezar a cruzar término con términos. Fíjense que esa es simplemente una distributiva, ¿no? Entonces, vamos a tener lambda 1, y de S1 y así sucesivamente hasta lambda n, y de Sn y de nuevo lo mismo, lambda 1, y de S1 hasta lambda 1, y de Sn. Entonces vamos a empezar el primero con el primero, todos con todos. Entonces ahí sería bueno cambiarle, más que bueno, necesario cambiarle aquí el subíndice al segundo para poder tener registro de cuándo son iguales y cuándo son distintos, porque acá yo voy a tener lambda 1 de y de S1 por lambda 1 de y de S1, pero luego voy a tener lambda 1 de y de S de y de S1 por lambda 2 de y de S2. Entonces, para tener un poco mejor la notación,
podemos dejarlo aquí con J. Y vamos a tener exactamente lo mismo. Entonces ahora tenemos que este cuadrado se puede escribir como este producto de estas dos sumatorias. Además, entonces, si miramos que esas dos sumatorias están cruzando absolutamente todos los lambda y todos los zeta, más aún vamos a encontrar que esta sumatoria con i variando de 1 a n de lambda sub i por y de s sub i es igual a la doble sumatoria con i variando de 1 a n, j variando de 1 a n, de lambda sub i por lambda sub j por y de s sub i por y de s sub j. Entonces ahí lo tenemos para una cantidad n cualquiera de datos. Eso para el caso de lo que dijimos que vamos a hacer la ilustración del caso igual a 3, nos va a dar 9 términos que ya vamos entonces a mirar cómo sería para el ejemplo ilustrativo del caso donde n es igual a 3. Entonces, si n es igual a 3, ¿cómo nos queda la varianza del error de predicción en el caso del Kriging simple? Si n es igual a 3, entonces tendríamos esta expresión, miremosla desde acá, entonces sería la esperanza de y cuadrado de s sub 0 menos, miremos entonces este término, entonces sería lambda 1 por y de s sub 0, y de s sub 1, bueno, aquí me comí un 2 ya, más lambda 2 por y de s sub 0 por y de s sub 2, más lambda 3 por y de s sub 0 por y de s sub 3. Y con eso terminaríamos entonces esta suma. Ahora vamos, que es i variando de 1 a 3, si n fuera igual a 3. Ahora vamos con esta doble suma. Entonces esta doble suma sería más, llamémoslo aquí A, intentemos escribirlo aquí completo, entonces esto sería lambda 1 por y de S1 más lambda 2 por y de S2 más lambda 3 por y de S3 por lo mismo lambda 1 por y de S1 más lambda 2 por y de S2 más lambda 3 por y de S3. Y entonces lo que me está indicando esto es que voy a hacer la distributiva, pero fíjense que acá también podría escribirlo en doble sumatoria. Entonces, fíjense también para verificar que efectivamente este A es exactamente igual que tener la sumatoria con i variando de 1 a 3, la sumatoria con j variando de 1 a 3 de lambda sub i por lambda sub j por y de s sub i por y de s sub j. Cuando tenemos 1, 1, aquí también vamos a tener 1, 1. Cuando tenemos 1, 2, aquí vamos a tener 1, 2. Y vamos a tener dos de esos porque estos son 2 y 1 y luego entonces este sería 2 y 1. Entonces vamos a continuar con el desarrollo y vamos a ver entonces cómo queda la expresión general. Esto es para que, bueno, aunque esto pues ya está programado y en los paquetes que estamos usando pues ya están las funciones para el Kriging, pero vamos a ver cómo es de sencillo llegar a la solución y cómo nos queda la solución de manera completamente general
y además la podemos escribir de manera matricial y visualizarla con los elementos básicos que tenemos de solución de sistemas de ecuaciones en el álgebra lineal. Bueno, entonces continuemos. Entonces, si hacemos esta distributiva, y entonces ya vamos a obtener todos estos productos, entonces realmente A nos va a quedar de la forma lambda 1 al cuadrado por y cuadrado de S1 más lambda 2 al cuadrado por y cuadrado de S2 más lambda 3 al cuadrado por y cuadrado de S3. Esto es sin tomar esperanza, pongámosle aquí esperanza de A, porque estoy haciendo aquí solamente la parte algebraica. Y entonces aquí ya tenemos los cuadrados, que es cuando todos son iguales, ¿no? Lambda 1 por lambda 1, lambda 2 por lambda 2, lambda 3 por lambda 3. Más. Entonces ahora vamos, lambda 1 y de S1 por lambda 2 y de S2. Entonces esto me va a dar lambda 1, lambda 2. Y de S1, Y de S2. Pero cuando haga lambda 2, S2 por lambda 1 y de S1, pues vamos a tener este mismo término, entonces esto da 2 veces. Y lo mismo entonces para los otros. Vamos a tener entonces acá más 2 lambda 1 y de S1, lambda 3 y de S3, más 2 lambda 2 y de S2, lambda 3 y de S3. Entonces ahí están los 9 términos. Entonces toda esta sumatoria es la que resume esta doble sumatoria de manera muy compacta. Entonces ahora lo que tendríamos que pasar es a tomar esperanzas a cada uno de estos términos. Entonces tenemos que tomar esta esperanza. Acá también le falta la esperanza. Perdónenme, yo arreglo acá un detalle que es muy importante. Menos 2 veces la esperanza de todo este término. Aquí sí está cerrado el paréntesis. Bien, entonces al tomar esperanza, miremos qué es cada una de las sumatorias. Entonces veamos que la primera parte nos lleva a esto, llamémoslo Q. Entonces la primera parte, que es Q, nos lleva a esperanza de y cuadrado de S0. Como esto es una variable de media cero, ¿sí? Entonces recordemos la definición de varianza. Entonces la definición de varianza nos dice que la varianza de una variable aleatoria x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. En este caso tenemos esta primera parte y esta esperanza al cuadrado de x es 0, porque estamos trabajando con una variable de media cero en este caso. Entonces, esto nos da exactamente la varianza, que es sigma cuadrado de z, o que también podemos escribir como, bueno, aunque esto es cierto, podemos dejarlo así, pero recordar que esta parte, aquí estamos trabajando con y, entonces solamente para ser un poco más cuidadosos, y, que es la misma de z, ¿cierto? Esta sigma cuadrado y es la que nosotros hemos llamado, como hace ratico lo recordamos, c de 0. Entonces podemos escribir la sigma cuadrado de y o c de 0, que va a ser la misma sigma cuadrado de z, porque solamente están difiriendo por una constante, eso no modifica la varianza. Cuando tomamos esperanza dentro de este término, entonces nos va a quedar menos
2 veces, como son variables de media cero, ¿no? Entonces esto es lo que hace, bueno, inclusive aquí podríamos escribir el paso anterior, vamos a escribir el paso anterior todo en términos de la covarianza para que quede más claro. En este caso, esta sería la covarianza de Y de S0 con Y de S0, ¿sí? Y luego seguiría menos 2 veces la sumatoria con I variando de 1 a 3 en este caso, a N en general, la covarianza, pongamos los lambdas primero, lambda 1, lambda I por la covarianza de Y de S I con Y de S0. Y en la sumatoria final, entonces quedaría más la doble sumatoria con I variando de 1 a N, con J variando de 1 a N, de lambda sub I por lambda sub J, por la covarianza de Y de S sub I con Y de S sub J. Y esta es la expresión a minimizar. La varianza del error de predicción. Esta es la varianza del error de predicción, que es la expresión que requerimos minimizar. Entonces, esta suele ser la parte más complicada, encontrar cuál es la expresión que requerimos minimizar. Una vez se tenga la expresión a minimizar, pues ya ingresa al algoritmo sencillo de encontrar el mínimo, que es derivar, igualar a cero, y si el caso es que es un sistema de ecuaciones lineales, entonces pues plantear la matriz de coeficientes, el vector de constantes, el vector de elementos a encontrar, y ya pues es algo muy automático. Lo que es realmente difícil es encontrar cuál es la expresión a minimizar. Entonces, en este caso, recordar que tenemos que encontrar los valores de todos estos lambda, que para el caso de 3, pues era lambda 1, lambda 2, lambda 3. Para el caso de n, pues es el vector de lambda 1 hasta lambda n. Entonces, con este método estamos buscando encontrar cuáles son el vector de lambdas que haga mínima la varianza del error de predicción. Este vector de lambda que sea lambda 1 hasta lambda n, que haga mínima esta cantidad, que es la varianza del error de predicción.